Hola, amigos. La historia de hoy es sobre cómo un caballo salva a un ser humano de una gran tragedia. Escribe en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Dale like, suscríbete y comparte si te gusta este tipo de historias. A veces, la vida guarda silencios largos antes de hablarnos a través de un relincho. La llanura de Santa Clara se extendía como un viejo mantel tendido al sol. El viento soplaba suave, con ese perfume seco de pasto antiguo y tierra cálida. Allí, en una pequeña cabaña de madera, vivía don Mateo, un hombre de 72 años, con manos curtidas por el trabajo y los ojos llenos de recuerdos. Había sido arriero, contador de estrellas, domador de madrugadas. Pero ahora, sus días transcurrían lentos, entre el mate tibio, los libros viejos y la compañía de su única amiga fiel, Luna, una yegua de pelaje cenizo y mirada serena. No era una yegua cualquiera. Don Mateo solía decir que ella entendía lo que el alma calla. La había criado desde potranca. Ella había visto partir a su esposa, crecer a sus nietos, desaparecer a sus amigos de infancia. A veces, Mateo le hablaba como a una persona. Y lo curioso era que Luna respondía. No con palabras, claro, pero con esa mirada enorme, que parecía escuchar más que muchos humanos. ¿Sabes qué, Luna?, le dijo una tarde, mientras se sentaba en la cerca del corral. Hoy soñé con Aurora. Me miraba desde la galería y sonreía, como si todavía estuviera ahí. Luna se acercó. Apoyó su frente en el hombro de él. Era su manera de decir, yo también la recuerdo. Aquel otoño trajo algo más que hojas doradas. Trajo un presentimiento. Una mañana, mientras Mateo recogía leña en el monte, Luna comenzó a inquietarse. Resoplaba, pateaba el suelo, daba vueltas como si algo invisible le quemara los cascos. Y Mateo, testarudo como buen viejo del campo, no lo notó. Tranquila, che. ¿No ves que estoy laburando? Pero Luna sabía algo que él no. Aquella tarde, el sol bajó con prisa, y un viento extraño sopló desde el norte. Mateo, que se había adentrado más de lo normal en el bosque, comenzó a sentir que el pecho le apretaba. Un ardor desconocido le recorrió el brazo izquierdo. El sudor le empapó la frente. Intentó sentarse en una roca, pero las piernas no respondían. ¿Qué pasa?, murmuró, llevándose la mano al pecho. Era un infarto, y estaba solo. Luna, en ese momento, rompió la tranquera. Saltó el cerco con la urgencia de quien siente que el tiempo se acaba. Galopó como no lo hacía desde su juventud, siguiendo un rastro invisible. El rastro de su jinete caído. Lo encontró tendido, con la camisa empapada y los ojos apenas abiertos. Mateo la vio en medio del mareo. «¡Luna! No puede ser». Ella lo empujó con el hocico. Con la última fuerza, Mateo se aferró a su cuello. Ella se arrodilló, como si entendiera que él no podía subir solo, y lo llevó, como si supiera exactamente a dónde ir. Don Mateo tardó semanas en recuperar las fuerzas. El infarto le había robado algo más que el aliento. Le quitó la seguridad de ser invencible, de poder con todo como antes. Pero lo que no le quitó fue la gratitud. Cada vez que abría los ojos y veía la silueta de Luna desde la ventana de su cabaña, sentía un nudo en la garganta. «Vos me devolviste la vida», le decía al atardecer. «Vos y nadie más». Desde aquel día, Luna no se despegaba de él. Caminaba junto a su sombra, como si entendiera que el tiempo era frágil y que cada paso debía darse juntos. Un domingo, llegaron los nietos de don Mateo. Camila, de 12 años, fue la primera en notar el cambio. «Abuelo, ¿por qué Luna no corre como antes?» «Porque está atenta. Sabe que el abuelo ya no es el mismo». Camila se quedó pensativa.
Le acarició el cuello a la yegua y por primera vez sintió que ese animal tenía un corazón enorme y silencioso. Los médicos le habían dicho a Mateo que debía tomar pastillas todos los días, dormir bien, evitar emociones fuertes. Pero él sonreía. ¿Cómo voy a evitar las emociones, doctor? Si mi vida es pura emoción con solo mirar a Luna. La gente del pueblo comenzó a hablar. Dicen que su yegua le salvó la vida, contaban en la carnicería. El viejo don Mateo, ¿sabías? La yegua fue hasta la ruta con él encima, como si supiera que tenía que buscar ayuda. Y sin GPS, ¿eh? La historia creció y un periodista de la radio local fue a entrevistarlo. Don Mateo, ¿cómo hizo Luna para salvarlo? Mateo lo miró con esos ojos de quien ha visto más que lo que puede contarse. Ella me conoce más que nadie. Cuando sentí que me iba, fue su mirada la que me trajo de vuelta. ¿Usted cree que los animales entienden eso? No, lo creo. Lo sé. Desde entonces, Luna se convirtió en una pequeña celebridad rural. La gente venía a verla, a sacarse fotos, a dejarle manzanas o zanahorias. Pero ella seguía igual, tranquila, humilde, como si todo eso no le importara. Lo único que quería era estar cerca de Mateo. Una noche, él no podía dormir. Se sentía inquieto, sin razón aparente. Se levantó, se puso la bata, salió al corral. Allí estaba Luna, sentada, como esperándolo. Se sentó junto a ella, sin palabras. El cielo tenía estrellas nuevas esa noche, y Mateo sintió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Sabes qué, Luna? A veces pienso que vos no sos solo una yegua. Sos el eco de alguien que me cuida desde otro lado, como si Aurora te hubiera enviado. Ella giró la cabeza y lo miró. Lento, largo, profundo. Y él entendió. No estaba solo. Nunca lo estuvo. El sonido de la lluvia golpeaba el techo de chapa como una vieja canción de tambor. Don Mateo, 20 años más joven y con la barba todavía negra, cerraba la tranquera con fuerza. Era una noche imposible. El cielo parecía deshacerse sobre el campo. Fue entonces cuando escuchó un relincho. No era normal. Salió con una linterna vieja y una manta empapada. Siguió el sonido como quien sigue un llamado del alma. Allí, bajo un espinillo caído por el viento, estaba una potranca recién nacida. Temblaba, sola, con la madre yacida a un lado, muerta por un rayo. Mateo se agachó lentamente. Pobrecita, estás solita, ¿eh? La potranca intentó pararse, resbaló, volvió a intentar. Él la envolvió en la manta y la cargó. Caminó con ella bajo la lluvia, sintiendo el calor frágil de su cuerpito junto al pecho. Así llegó Luna a su vida. No iba a dejarla morir. ¿Y si era un regalo de Aurora? Decía Mateo cada vez que contaba esa historia. La crió con biberón. Le hablaba como a una hija. Luna creció entre el perfume de la alfalfa y los cuentos al anochecer. A los 3 años ya lo seguía sin riendas. A los 5 reconocía su silbido entre 100. A los 10 sabía cuándo Mateo estaba triste, sin que él dijera una palabra. Volviendo al presente, una semana después del infarto, Mateo quiso volver a montar. «Abuelo, ¿estás seguro?», preguntó Camila. «Más seguro que nunca. Si me tengo que caer, que sea en mi campo». Subió con esfuerzo. Luna no se movió hasta que él estuvo firme, y galoparon. Despacio, pero galoparon. El viento en el rostro le devolvió años. El crujir del cuero, el sonido de los cascos, el perfume de la tierra. Todo era una melodía de regreso. Pero al tercer día ocurrió algo inesperado. Mientras estaban en la llanura, Luna se detuvo en seco. Su cuerpo tembló. Mateo supo que algo andaba mal. Ella relinchó fuerte, como si alertara al cielo. Y de pronto, de la espesura, salió un jabalí salvaje. No era común en esas tierras. Alguien lo había soltado,
escapado de una caza. Estaba alterado, con los ojos rojos y espuma en el hocico. Mateo no tuvo tiempo de pensar. Luna giró, lo protegió con el cuerpo y lo llevó al galope de regreso, esquivando ramas, piedras, zanjas. Cuando llegaron al corral, Mateo casi se desmayó. Otra vez me salvaste. Luna respiraba agitada, pero firme, como si fuera su deber. Esa noche, Mateo anotó en su cuaderno: no sé si me queda mucho tiempo, pero si tengo que irme, que sea con vos al lado. Porque vos no sos solo mi yegua, sos mi destino con 4 patas. Al día siguiente, Camila le dijo: abuelo, quiero que Luna me enseñe a montar. Él sonrió. Ella ya está enseñándote, aunque no te des cuenta. Y así, la historia de Luna comenzó a continuar. En otra generación, el invierno llegó como siempre, sin pedir permiso. La escarcha dibujaba telas de cristal sobre las ventanas de la cabaña, y el aire olía a leña húmeda. En la llanura, los árboles crujían al amanecer, y Luna, como cada año, pasaba más tiempo cerca del establo. Pero ese invierno fue distinto. Don Mateo notó que Luna se levantaba más lento, que sus pasos eran más cortos, que sus ojos estaban más tristes. No era cansancio, era otra cosa. ¿Estás enfermita, compañera?, le preguntó una mañana, agachado junto a ella. Luna no respondió. Solo apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos. Camila también lo notó. Abuelo, ¿Luna está bien? Él no quiso asustarla. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Mateo se quedó dormido con una lágrima en la mejilla. Días después, una tormenta de nieve se desató como no se recordaba desde hacía décadas. La llanura quedó cubierta bajo una capa blanca. El camino hacia el pueblo estaba cerrado. La radio avisaba que nadie saliera de sus casas. Mateo tenía leña, víveres y abrigo. Pero faltaba una cosa: sus pastillas. Sin ellas, el corazón volvería a fallar. Intentó mantener la calma. Preparó un poco de mate, encendió la estufa y pensó: no podía caminar con ese frío, no podía llamar, no tenía cómo. Entonces Luna se acercó, como si lo hubiera escuchado. Mateo la miró. No, querida, no podés salir, hace demasiado frío. Pero Luna no se movía, solo lo miraba. Y en ese momento, él supo que ella quería ir, que debía ir. Ató una pequeña bolsa al costado de la montura, con una nota dentro: Farmacia de San Benito, a nombre de Mateo Elizalde. Por favor, si esta yegua llega, ayúdenla. Ella sabe el camino, yo ya no. Le puso un trozo de tela roja en el cuello, como bandera. Le besó el hocico, largo, como si se despidiera. Sos mi última esperanza, Luna. Anda con Dios. Y ella salió. Durante horas, el viento fue lo único que se escuchó. Mateo se quedó junto al fuego, con los dedos cruzados, el alma temblando y la radio encendida. Pasaron 4 horas, 5, 6. A la séptima, alguien golpeó la puerta. Era el farmacéutico. Detrás de él, Luna, empapada de nieve, jadeante, pero de pie. Don Mateo, esta yegua es un milagro. Mateo no respondió, solo abrazó a Luna y susurró: una vez más, me salvaste. Esa noche, cuando todos dormían, él salió al corral con una manta gruesa. Ya no sé si sos una bestia o un ángel con crines. Luna solo cerró los ojos, como si supiera. Y Mateo, sentado en el banco de madera, escribió en su cuaderno: si algún día alguien encuentra estas palabras, quiero que sepa, no fui un hombre solo. Tuve a Luna, y con eso tuve todo. Las noches eran cada vez más largas. Don Mateo, aunque agradecido de seguir vivo, comenzaba a sentir un miedo que nunca había sentido antes: el de partir y dejar cosas sin decir. No temía a la muerte como tal, sino a irse sin despedirse bien. Una madrugada,
Mientras la estufa crepitaba y la radio susurraba boleros antiguos, se levantó, tomó papel y pluma y escribió: «Tengo miedo, Luna, no del final, sino de no estar cuando vos me necesites. Siempre fuiste vos quien me cuidó, pero yo quisiera devolverte todo lo que me diste». Después salió al corral y se sentó a su lado. Luna dormía, pero al sentir su presencia, abrió un ojo y resopló suave. Mateo sonrió. «Perdón por despertarte, vieja amiga. Solo necesitaba estar cerca». Se recostó junto a ella, usando su lomo como almohada, como cuando era joven en los campamentos de arreo. Cerró los ojos y por primera vez en meses no soñó con su muerte, sino con su infancia. En su sueño se veía niño, corriendo por las mismas tierras, con una potranca blanca siguiéndolo. Su madre reía desde el porche y su padre tallaba madera. Despertó con una lágrima seca en la mejilla y entendió. La paz no estaba en escapar del miedo, sino en aceptarlo junto a alguien que lo calmara. Esa tarde, Camila le preguntó algo que lo sorprendió. «Abuelo, ¿vos crees que cuando alguien se muere puede volver en forma de animal?» Mateo se quedó callado. «¿Por qué lo decís?» «Porque a veces siento que Luna me cuida como una abuela». Mateo bajó la vista. «Yo también pensé eso alguna vez», y le contó algo que nunca había contado. «El día que nació Luna, tu abuela Aurora me había dicho, un mes antes, cuando yo ya no estés solo. Una criatura vendrá a buscarte, una con alma noble». Yo pensé que era poesía, pero cuando vi a esa potranca solita bajo la tormenta, supe que era ella, que me la había mandado. Camila se estremeció. «¿Entonces, Luna es parte de la abuela? ¿O es la forma que el universo encontró para no dejarme solo?» Esa noche, Mateo puso un cuaderno nuevo sobre la mesa. Le escribió en la tapa: «Para Camila, cuando ya no esté». Y empezó a llenar sus páginas con historias que nunca se había animado a contar. De amor, de guerra, de su padre, de los caballos que tuvo, de su miedo a ser olvidado y del día en que conoció a Luna. En una de esas páginas escribió: «Luna no es solo una yegua, es la prueba de que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma». Don Mateo tenía una caja escondida debajo del piso de su cabaña. No era una caja común. Allí no había dinero, ni documentos, ni objetos de valor. Solo un puñado de fotos, una carta rota, un pañuelo militar y una medalla oxidada. Nadie sabía que él había tenido un hermano. Nadie, ni siquiera Camila. Pero Luna sí lo sabía, porque cada vez que Mateo abría esa caja, una vez al año, en silencio, cuando nadie miraba, ella se quedaba a su lado sin moverse. Su hermano se llamaba Julián. Habían crecido juntos, inseparables, como dos ramas del mismo árbol. Pero un día, siendo aún jóvenes, Julián se alistó para ir a la guerra. Esa guerra absurda del sur que se llevó tantos. Mateo no quiso ir. Él se quedó. «Alguien tiene que cuidar a mamá», dijo. Pero la verdad era que tenía miedo. El día que Julián partió, le regaló su pañuelo azul. «Para que me recuerdes, cobarde», le dijo, medio en broma, medio en serio. Nunca volvió. Durante años, Mateo vivió con la culpa de no haberlo acompañado. Soñaba con él, con su risa, con el silbido que usaban para llamarse en el campo. Y cada vez que abría la caja, tocaba ese pañuelo y decía lo mismo: «Perdón». Una tarde, mientras el cielo se nublaba y el viento del sur comenzaba a soplar, Mateo sacó la caja. Luna, como siempre, se acercó y se quedó al lado. Pero esa vez, algo cambió. Mateo no solo miró las fotos, tomó el pañuelo, se lo ató al cuello y salió. «Hoy vamos a buscarlo, Luna», le dijo. Montó a Luna y partió hacia la colina donde, de niños, él y Julián jugaban a construir fuertes con ramas. El camino era largo,
Pero Luna no se detuvo. Cuando llegaron, Mateo bajó, respiró profundo y se sentó bajo el algarrobo. Aquí fue donde nos peleamos por última vez. Él quería irse, yo quería que se quedara. Le grité cosas feas. Nunca me despedí bien. Luna lo miró en silencio. Mateo sacó un papel, escribió una carta y la enterró entre las raíces del árbol. Julián, hermano, me tomó una vida entender que no fuiste valiente por irte, ni yo cobarde por quedarme. Solo fuimos distintos, y te extraño. Perdón por no decirlo antes. Esa noche, Mateo volvió en silencio. Pero algo en él había cambiado. Ya no era el mismo hombre que guardaba culpas, sino alguien que había aprendido a dejar ir. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Camila al verlo pensativo. «Estoy mejor que nunca», respondió. «Hoy Luna me llevó a reconciliarme con el pasado». Ella lo abrazó sin entender del todo. Y él pensó: «Los caballos no solo caminan sobre la tierra, algunos también caminan sobre nuestras heridas». Camila tenía 12 años, pero su alma parecía más vieja. Desde muy pequeña había sentido algo especial por los animales. No le gustaban los peluches, sino los caballos de verdad. No hablaba mucho en la escuela, pero podía pasar horas acariciando el cuello de Luna, contándole cosas que no contaba a nadie. Un día, mientras don Mateo preparaba el establo, ella se acercó con decisión. «Quiero montar sola». Él la miró de reojo. «¿Estás lista?». «Sí». «¿Y Luna está lista para vos?». Ambos miraron a la yegua, que se mantenía firme, serena. Mateo asintió. «Entonces adelante. Hoy empieza tu camino». Esa tarde, Camila montó con el corazón en la garganta. Al principio, todo iba bien. El paso era lento, seguro. Luna respondía a cada movimiento con paciencia. Pero al llegar al viejo sendero junto al arroyo, algo asustó a Luna. Un ave levantó vuelo de repente, y la yegua hizo un movimiento brusco. Camila perdió el equilibrio. Cayó. No fue una caída grave, pero lo suficiente para asustarla. El tobillo se torció, y el aire le faltó por un instante. Luna se detuvo en seco. Dio media vuelta. Se acercó a ella despacio, con la cabeza baja, como si pidiera perdón. Camila intentó levantarse, pero no pudo. Las lágrimas le llenaron los ojos, no tanto por el dolor, sino por el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a fallar. «¡Luna!», susurró. «No puedo caminar». Luna se arrodilló frente a ella, como años atrás, cuando ayudó a don Mateo. Camila entendió. Se aferró al cuello de la yegua. Le costó, pero logró subirse de nuevo. Y juntas regresaron al rancho. Don Mateo las esperaba en el umbral. Al verlas llegar, sonrió, pero no dijo nada. Ella bajó despacio, cojeando, con el rostro sucio de tierra y emoción. «¿Qué pasó?», preguntó él. «Me caí, pero Luna no me dejó sola». Mateo se agachó y le puso una mano en el hombro. «Entonces ya sos jinete, uno de verdad, porque el que nunca se cae, nunca aprende a confiar». Esa noche, Camila se quedó dormida en el porche, con Luna echada a su lado, y soñó. Soñó que volaba sobre la llanura, libre, sin miedo. Por primera vez, sintió que la historia que su abuelo le contaba ahora también era suya. Luna comenzó a cansarse. Primero fueron las mañanas. Ya no trotaba al verlo llegar, ya no se acercaba con el mismo entusiasmo. Luego vinieron las noches. Le costaba recostarse, y cuando lo lograba, quedaba quieta por horas, mirando la llanura como si escuchara voces lejanas. Don Mateo lo sabía. Había visto eso antes. Era el principio del final. Una tarde, mientras Camila le cepillaba con cuidado el lomo, notó que algo no estaba bien. «Abuelo, ¿por qué respira así?». Mateo se acercó, apoyó su oreja sobre el costado de Luna. Escuchó el corazón. El ritmo era lento, irregular.
Está cansada, mi amor. ¿Se va a morir? Mateo no respondió. No tenía fuerzas. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Mateo no cenó. Se quedó sentado en la silla junto al ventanal, mirando a Luna desde lejos. Tenía miedo, no del dolor. Miedo de no saber cómo seguir sin ella. Al día siguiente, llegó el veterinario. Un hombre joven, amable, con voz suave. La revisó despacio. Tomó su pulso. Miró los ojos. Tocó las patas. Después, en voz baja, dijo: «Es su edad. El corazón está fallando. Lo raro es que no parece sufrir. Solo está dejando de luchar». Mateo asintió. «¿Hay algo que se pueda hacer?» «Solo acompañarla. Hasta el final». Camila lloró esa noche. «No quiero que se muera, abuelo. No puede irse así». Mateo la abrazó fuerte. Nadie se va si uno lo sigue recordando. Esa madrugada, Luna no quiso entrar al establo. Se quedó bajo el algarrobo, mirando hacia el este, como si esperara algo, como si escuchara un llamado. Mateo se sentó junto a ella. La acarició en silencio. No dijo nada. En su cuaderno, escribió: «No estoy preparado. No sé cómo despedirme de quien me enseñó a vivir». Durante 3 días, Luna apenas comió, pero nunca se quejó. Solo miraba, solo sentía. Y cuando Camila se acercaba, hacía un esfuerzo por mover la cabeza, por acercarse, aunque fuera un poco. La conexión seguía ahí, más viva que nunca. Un amanecer, Mateo despertó sobresaltado. Un susurro, una especie de relincho suave. Salió corriendo. Luna estaba de pie, débil, pero firme. Lo esperaba, y Mateo entendió. Ella quería su último paseo. Sin dudar, le colocó la silla. Camila se ofreció a ir también. «¿Vos estás segura? Quiero estar con ella». Y los 3 salieron, despacio, hacia la llanura. No dijeron nada. Solo avanzaron. Como si el mundo les perteneciera por última vez. El sol asomaba apenas por detrás del horizonte. La llanura estaba cubierta por una neblina fina que parecía algodón. El aire era fresco, pero no frío. Luna caminaba lento, con pasos cortos, firmes, como quien no tiene apuro. Pero sabe a dónde va. Don Mateo no hablaba. Camila tampoco. Era como si los 3 supieran que ese paseo no era como los otros. Era el último. Llegaron a la cima de una lomada desde donde se veía todo el campo. El corral, la cabaña, el sauce donde Luna había nacido y el arroyo donde Camila se había caído por primera vez. Luna se detuvo, bajó la cabeza. Mateo descendió y la abrazó por el cuello, como hacía de joven, como cuando dormía con ella en los viajes de arreo. «Gracias, vieja. Gracias por quedarte conmigo más de lo que te pedí. Gracias por esperarme». Camila se acercó y también la abrazó. Apoyó su frente contra la de ella. Susurró: «Sos la amiga más hermosa del mundo». Luna cerró los ojos y entonces, despacio, se recostó. Primero las patas delanteras, luego el cuerpo entero. Respiró profundo una vez, otra, y luego, solo paz. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo lágrimas tranquilas y un abrazo largo entre abuelo y nieta. El cielo se despejaba, y el sol salía como si todo el universo supiera que acababa de apagarse una luz, para encenderse en otro lado. Mateo cavó con sus propias manos. No dejó que nadie más lo hiciera. «Es mi despedida», dijo, «mi forma de agradecer». Eligió el lugar junto al algarrobo, donde había enterrado la carta para su hermano, porque los que uno ama deben descansar cerca. Esa tarde, colocaron una piedra grande, lisa, al pie del árbol. Camila la pintó con sus propias manos. Luna, la que nunca me dejó sola. Don Mateo no volvió a montar, pero cada mañana caminaba hasta el árbol, se sentaba junto a la piedra y le hablaba. «Hoy soñé con vos corriendo por la llanura. ¿Sabes qué, vieja? Me gustaría pensar que en algún lugar eso sigue pasando». Una noche, Camila escuchó un relincho en sueños. Se levantó.
Salió al porche. No había nadie, solo la brisa. Pero juraría haber visto una silueta, una sombra de crines al borde del campo. Y sintió calma, como si Luna aún estuviera allí. Y tal vez lo estaba. Pasaron meses desde que Luna cerró los ojos bajo el algarrobo. La llanura, sin ella, parecía más silenciosa. Y sin embargo, había una nueva presencia en el aire. Como si el viento llevara parte de su esencia. Como si los pasos de Mateo en la tierra todavía resonaran acompañados. Don Mateo ya no montaba, pero sí escribía. Cada mañana, luego de encender la estufa y tomar un mate, se sentaba frente a su cuaderno y continuaba la historia de su vida, con Luna. ¿Y para qué escribís tanto, abuelo?, preguntó Camila un día. Para que no se me olvide nada, para que un día, cuando vos estés grande y me recuerdes, sepas que todo esto fue real. Ella sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Yo no necesito cuadernos para recordarte. Lo sé, pero las palabras son puentes, y algún día alguien más querrá cruzarlos. Un domingo por la tarde, mientras paseaban por el campo, Camila vio algo que la hizo detenerse. Era una potranca. Joven, flaca, suelta. Se veía perdida. «Abuelo, ¿eso es una señal?» Mateo no respondió enseguida. La observó con atención. La yegüita se acercó, desconfiada pero tranquila. Tenía los ojos grandes, curiosos, parecidos, demasiado parecidos. «¿La adoptamos?», preguntó Camila. Mateo sonrió. Ella ya nos eligió. La llamaron Aurora. No por casualidad, sino por homenaje a la esposa de Mateo, a la luz del amanecer, al inicio de algo nuevo. Aurora creció rápido. Era juguetona, pero noble. No tenía el alma de Luna, pero tenía su misma calma. Y sobre todo, respondía al silbido de Camila. Los años pasaron. Mateo envejeció en paz. No volvió a enfermarse gravemente. Caminaba menos, hablaba más bajito, pero sus ojos seguían brillando como cuando era arriero. Un día recibió una carta. Era de una editorial. «Su historia es conmovedora, señor Elizalde. Queremos publicarla». Él rió. Se lo mostró a Camila. «¿Ves, vieja amiga? Tus pasos llegarán más lejos que la llanura». El libro se llamó El susurro de la llanura. Se publicó un año después. En la primera página, una dedicatoria. A Luna. Por salvarme más de una vez. Por enseñarme que el amor verdadero no habla. Solo galopa junto a uno hasta el final. Camila creció. Siguió viviendo en el campo. Con Aurora. Con los cuadernos del abuelo. Y cada tanto, al ver la piedra bajo el árbol, se sentaba y le hablaba en voz baja. «Gracias, Luna. Vos fuiste el comienzo de todo». Y al alejarse, algunas tardes de sol, el viento parecía traer un suave relincho entre las hojas, como si ella aún estuviera allí, vigilando, esperando, amando.